Felicidad en casa. Mi nombre es Moraima Primera. Hoy vamos a hablar sobre el método de las fuerzas o de las flexibilidades. El objetivo general del método es determinar las fuerzas internas que solicitan las estructuras indeterminadas. Este método se utiliza para resolver estructuras hiperestáticas en las que las incógnitas son las fuerzas redundantes. Para comenzar, hay que determinar el número de redundantes o los grados de hiperestaticidad que tiene la estructura. Escoger esas redundantes, crear un sistema primario que contendrá los mismos cargas, solicitaciones externas que tiene el sistema original más las redundantes, ¿verdad? Y luego crear subsistemas del sistema primario. Lo vamos a dividir en varios sistemas donde cada uno de ellos estudiará una de las cargas. Lo que quiere decir que cada uno de los casos que nos planteemos, la sumatoria total será igual al caso original que planteamos al principio. Fundamentos del método. Este método cumple con dos suposiciones básicas. El primero es que cumple con la ley de Hooke, lo cual significa que es linealmente elástico. Y el segundo aplica el principio de superposición de los efectos. Deformación recíproca. Teorema sobre los desplazamientos recíprocos. Fue creado por James Maxwell en 1864. Lo que quiere decir es que el desplazamiento del punto A de una estructura debido a una carga unitaria que actúa en B será igual al desplazamiento que haya en B cuando la carga actúa en A. Planteamiento del método. Realizando el planteamiento del método se obtendrá la matriz de flexibilidad de la estructura. Una viga indeterminada de segundo grado, por lo que será necesario plantear dos ecuaciones de compatibilidad para su solución. El grado de indeterminación se obtendrá de la siguiente fórmula: 3 por número de miembros más las reacciones, menos 3 por número de juntas, menos NC. Tenemos 3 miembros, tenemos 5 reacciones, tenemos 4 números de juntas y no tenemos ecuaciones de condición, por lo que la indeterminación da de segundo grado. Entonces, como podemos ver en la figura, se cogen las reacciones verticales en los apoyos B y C como fuerzas redundantes. Como pueden ver en la figura, eliminamos los apoyos y las llamaremos estructura primaria. Como podemos ver, cada fuerza redundante que se supone que actúa hacia abajo provoca una deflexión en la viga, como se observa en la figura. X1 provocará una deflexión en el punto B, delta BB, y en el punto C, delta CB. Y X2 provocará una deflexión en el punto C llamada delta CC y en el punto B, delta BC. Aplicando la carga unitaria, conseguiremos los coeficientes de flexibilidad dBB y dCB, aplicando la carga en B. Y dCC y dCC se encuentran aplicando la carga unitaria en C. Como podemos ver en la figura, delta BB será igual a X1 por dBB, delta CB será igual a X1 por dCB. Luego, delta BB será igual a X2 por dCB y delta CC será igual a X2 por dCC. Por superposición, las ecuaciones de compatibilidad para las deflexiones en B y en C respectivamente son 0 igual a delta B más X1 por dBB más X2 por dBC. La otra, 0 igual a delta C más X1 por dCB más X2 por dCC, donde delta será igual a F por F, ecuación lineal de flexibilidad. Delta es el desplazamiento ubicado. La F minúscula será el desplazamiento producido por una fuerza unitaria llamado coeficiente de flexibilidad y F mayúscula será la fuerza que causó el desplazamiento. Entonces, de acuerdo al principio de superposición y con las ecuaciones de compatibilidad, se tiene la matriz de flexibilidad que será utilizada para todos los ejercicios de acuerdo al número de incógnitas. Si tenemos una sola incógnita, tendremos una sola ecuación. Si tendremos 2 incógnitas, tenemos 2 ecuaciones. Si tenemos 3 incógnitas, serán 3 ecuaciones. Y la matriz será de 3 por 3. Para las 2 incógnitas, la matriz será de 2 por 2. Para una sola incógnita, la matriz será de 1 por 1. Ejemplo. Para una sola incógnita será delta 1 igual a D1, 0 más D1, 1 por X1. Si tenemos 2 incógnitas, la matriz será D1, 1 igual a D1, 0 más D1, 1 por X1 más D1, 2 por X2. La segunda ecuación será delta 2 igual a D2, 0 más D2, 1 por X1 más D2, 2 por X2. Donde delta 1 será el desplazamiento real y equivalente en el punto de aplicación y dirección de la redundante XY. Los D y J, es decir, D11, D12, D13,
D21, D22, D23 son los llamados coeficientes de flexibilidad. Representan la deflexión en el punto de aplicación y dirección de la redundante XY debido al caso de carga J. Los D10, D20, D30, en general D y su 0, son los desplazamientos en los puntos y dirección X1, X2 y X3, productos del caso 0. Tanto los D y su 0 como los D y J se obtienen como desplazamientos que son aplicando el principio de trabajo virtual en cuerpos elásticos. Como vemos la fórmula, D y J por una tonelada más la sumatoria de las DJ por F'I va a ser igual a la sumatoria de los esfuerzos de MI por MJ sobre EI diferencial de X, donde D y J es el desplazamiento buscado, el coeficiente de flexibilidad. DJ son los desplazamientos en el caso J, F'I, fuerzas virtuales del caso I en el punto y dirección del desplazamiento de J. La sumatoria de las integrales de MI por MJ serán la sumatoria del esfuerzo de flexión del caso I por el caso J, bien sea por el método gráfico o por el método analítico. En este método utilizaremos el método gráfico. En el método de trabajo virtual realizamos las integrales con las ecuaciones de momento. En este método utilizaremos los diagramas de momento para realizar las integrales, donde si en el diagrama de momento del caso 0 nos resulta un rectángulo y en el diagrama de momento del caso 1 resulta un triángulo, conectaremos el rectángulo del diagrama de momento en donde dice real con el diagrama de momento, el triángulo en donde dice virtual, y ubicaremos una fórmula, un medio de ABL. Esa fórmula es el resultado de la integral que se obtiene por medio de esta tabla. Ahora les plantearé el algoritmo para ejecutar el método de la fuerza. En primer momento vamos a calcular la indeterminación. La indeterminación nos dirá el número de incógnitas y nos va a decir el número de casos, que será indeterminación más 1. Segundo, vamos a formar el sistema primario. Este se va a formar liberando del sistema real las redundantes y en su lugar vamos a colocar las fuerzas incógnitas correspondientes a la reacción que acabamos de eliminar. Este sistema tendrá las cargas y los desplazamientos del sistema real. En tercer paso, formar los casos a resolver. El caso 0 será el sistema primario sin el efecto de las incógnitas, con la misma condición de apoyo, cargas y desplazamiento. Del caso 1 al n será apoyado de la misma manera que el caso primario. Únicamente se le colocará una carga unitaria en la misma dirección y punto de aplicación de la redundante n. El paso número 4, plantear el sistema de ecuaciones a resolver. Nos apoyamos con la matriz de flexibilidad. En el paso número 5 vamos a solucionar los casos planteados en el paso número 3, lo que significa reacciones, despiece y diagramas de momento. El paso número 6 es calcular los coeficientes de flexibilidad D y J por el método de trabajo virtual, en este caso por integración gráfica. La fórmula que utilizamos es D y J por 1 más la sumatoria de J por F'I igual a la sumatoria de las integrales de MI por MJ entre EI. Luego vamos a sustituir esos coeficientes en las ecuaciones planteadas en el paso número 4 para determinar las redundantes X1, X2 y Xn. El paso número 7 consiste en calcular las demás incógnitas aplicando las ecuaciones de equilibrio estático. Con esto culminamos la parte teórica del método de las fuerzas. En el siguiente video vamos a realizar un ejercicio con una sola redundante.